¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las clases en línea y ahorita nos toca ver lo que es infección de vías urinarias, pues entre algunos otros temas más. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar hablando de lo que son eh, las infecciones de vías urinarias o infección del tracto urinario, que es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a su temario, ustedes lo van a encontrar como, que lo marca que lo veamos como clasificación en altas, es decir, infecciones del tracto urinario altas, que van a ser aquellas infecciones que afecten a los riñones, y las infecciones del tracto urinario bajas, que son todas las que afecten uréteres, vejiga, próstata, uretra, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a verlo un poquito diferente para una mayor practicidad. ¿Sale? Otra clasificación que pueden encontrar es la de que si la infección está asociada o no a complicaciones. Por ejemplo, una infección complicada va a ser aquella que tenga sensación de urgencia, comezón, ardor al orinar, aumento en la frecuencia de ir al baño y que se va a acompañar por hematuria terminal, dolor en hipogastrio y en ocasiones febrícula. ¿Sale? Entonces eso sería una complicada. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podríamos incluir a las pielonefritis, que en el caso de la clasificación anterior, pues cabría en una infección del tracto urinario alto. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a ver que estas infecciones, en la mayor parte de los casos, un 95% de los casos, se va a deber a bacilos gram negativos, como lo es la Escherichia coli. ¿Sale? O sea, la Escherichia coli va a ser 90-95% de las infecciones de vías urinarias. En el caso de... puede haber otros microorganismos, que sean cocos gram positivos, por ejemplo, o algunos que sí requieran ya una técnica de identificación como tal, de acuerdo a los síntomas que tengan, ¿no? Por nuestra paciente, por ejemplo, la clamidia, que se llama Ureaplasma urealyticum, o una Gardnerella, ¿no? Que son infecciones que también podemos encontrar. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a dividir las infecciones del tracto urinario? Bueno, la bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le hacemos un cultivo a nuestro paciente de orina o le tomamos un examen general de orina, vamos a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sale? En al menos dos urocultivos con el mismo germen. Ajá, es decir, en los dos urocultivos vamos a aislar la misma bacteria o el mismo microorganismo, pero la característica de esto es que van a estar tomados con una semana de diferencia y mi paciente no va a tener síntomas, ¿sale? En este caso de la bacteriuria asintomática, si no hay síntomas, no debe tratarse a no ser que tenga un riesgo de daño orgánico, es decir, que mi paciente está en riesgo de sufrir algún daño en el riñón, o por ejemplo tenga una condición especial como que estuviera embarazada mi paciente, tenga algún inmunocompromiso, ¿no? O sea, que tenga VIH, que tenga leucemia, que le vayan a hacer un trasplante de médula ósea y entonces estemos en ese periodo de quitar la médula ósea que ya tiene. Ajá. O también se debe de tratar en el caso de que haya una profilaxis antes de una cirugía urológica, ¿sale? Es decir, para evitar complicaciones y que esa bacteria se pueda ir a otro lado, puede causarme complicaciones por la manipulación que se hace dentro de la cirugía urológica, entonces se le debe dar de tratamiento, ¿sale? Son los únicos casos en los cuales la bacteriuria asintomática se debe tratar, de lo contrario se debe dejar ahí únicamente con medidas higiénico-dietéticas, ¿sale? Ok, en cuanto a la infección del tracto urinario bajo en mujeres, aquí casi siempre se opta por un esquema de 7 días. En las mujeres es muchísimo más común la infección de vías urinarias que en los hombres. Una, por anatomía, ¿no? Vean ahí en la imagen la cercanía que hay de el recto
con la vejiga. Sobre todo también porque los pacientes o las pacientes tienden a utilizar, ya sean en estos tiempos, pues está muy de moda que el pantalón apretado o ciertas prendas como las tangas que van a generar y van a favorecer que se contamine la, la vía urinaria, ¿sale? Entonces, esto también es muy común en pacientes embarazadas, ¿sale? Entonces, en las pacientes embarazadas, ahí sí se recomienda un tratamiento por 7 días y que no se usen ni sulfas ni quinolonas. Sulfas como trimetoprim sulfametoxazol o quinolonas como lo sería el ciprofloxacino, moxifloxacino, levofloxacino, etc. ¿Sale? En cuanto a la infección del tracto urinario recurrente, esta se va a definir como 4 o más episodios al año de infección de tracto urinario. Sale con su presentación de urgencia, tenesmo, aumento en la frecuencia, ardor o comezón al orinar, etcétera. ¿Sale? Entonces aquí se recomienda, además del tratamiento que ya vimos, fluoroquinolona, quinolonas, todo eso farmacológico, también se recomiendan ciertas medidas como la ingesta abundante de agua, el aumentar la frecuencia de ir al baño, ¿sale? Se puede hacer en ocasiones, se recomienda también por su efecto sobre el pH de la orina, la toma de agua de Jamaica, etcétera, ¿sale? Entonces, además del tratamiento farmacológico, estas medidas nos van a ayudar para favorecer que esa paciente ya no recurra o su infección ya no sea tan recurrente. En el caso de los hombres es menos frecuente la infección de vías urinarias precisamente por anatomía, pero a su vez es más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una infección del tracto urinario en hombres, tenemos que tomar en cuenta que probablemente también esté afectada la próstata o incluso los riñones, ¿sale? O que quizá ese paciente tiene algún otro problema que no nada más puede presentar la infección de vías urinarias, ¿sale? Entonces hay que buscar otros problemas, ya sea que mi paciente sea diabético, eh, pueda tener alguna enfermedad renal, hay que ver si no tiene también una infección de transmisión sexual, ¿sale? Dependiendo de la clínica es como nosotros vamos a ir viendo, son exactamente los mismos síntomas, pero en ocasiones mi paciente puede presentar piuria y eso puede estar dado por ejemplo, en algunos casos, si mi paciente nos puede decir, ¿sabes qué? Es que al principio de la orina sale primero una gota de pus que me duele como si estuviera orinando vidrios, entonces eso puede ser un síntoma de gonorrea, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en los hombres y descartar la infección tanto de próstata como de tracto urinario superior, ¿sale? Aquí sí el tratamiento es por 7 días. ¿Cómo se van a dar entonces estas infecciones de vías urinarias o del tracto urinario? Bueno, tenemos varias vías por las cuales se puede dar. Ajá. La más común y la vía en el 95% de los casos, o sea, la más frecuente, va a ser la infección ascendente por la uretra. ¿Sale? En el caso de las mujeres, por la cercanía que ya habíamos comentado del recto, del ano con la uretra, entonces, además de que en las mujeres, además de que es más corta la uretra, también es más ancha, ¿sale? Entonces, esto va a favorecer que las bacterias colonicen esa zona y vayan ascendiendo y vayan generando los síntomas. En el caso de los hombres, también se puede por vía ascendente, pero no es tan común, ¿sale? Es raro, ya que, por ejemplo, también las secreciones prostáticas del hombre brindan cierta protección contra las infecciones de vías urinarias, ¿sale? Entonces también tenemos la siguiente vía de diseminación que sería la hematógena, es decir, a través de la sangre. Este es bien importante sobre todo en neonatos o por ejemplo cuando hay una infección de vías urinarias. Ya vimos que lo más frecuente es que sea por Escherichia coli, pero también la podemos tener por tuberculosis, ajá, o por estafilococos y estos se pueden diseminar a través de la sangre, ¿sale? O también puede haber una expansión o una extensión de la infección desde algún otro órgano, como por ejemplo pudiera ser algún absceso
Ajá. Por ejemplo, algún absceso intestinal también, alguna fístula que se comunique con vejiga, ¿no? O una fístula vésico-vaginal también pudiera ocasionarnos, por colonización de órganos vecinos, esta infección de vías urinarias. ¿Sale? Como les había dicho, el 90% de las infecciones de vías urinarias se van a deber a Escherichia coli. Ajá. Esta va a colonizar el perineo, la uretra y va a migrar hacia vías urinarias, ¿sale? Entonces, esta bacteria, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, va a tener ciertas propiedades que le van a permitir adherirse al urotelio y al epitelio que recubre toda la vía urinaria, ¿sale? Entonces, va a tener unas cosas que se llaman fimbrias, ajá, y estas van a hacer que al momento de que entre en contacto con el urotelio causen algo que se llama hemaglutinación. Y esta reacción de hemaglutinación nos va a ayudar para identificarla en los exámenes de laboratorio. ¿Sale? Entonces, también esos serían, digamos, como los factores de virulencia, ¿no? De la E. coli. El huésped también debe tener ciertos factores para que pueda ser colonizado, ¿no? Entonces, eh, hay cierta receptividad de las células del epitelio vaginal a la colonización, por ejemplo, en las infecciones del tracto urinario recurrentes. Hay mayores sitios de unión de estas células hacia la bacteria. Puede haber cambios en el pH local. En el caso de los hombres, por ejemplo, se ha visto que un mayor contenido de zinc, o porque las secreciones prostáticas tienen un mayor contenido de zinc, entonces eso genera cierta protección ante los sitios de unión de la Escherichia coli, ¿sale? Además de que también, por ejemplo, tiene que ver mucho el vaciamiento de la vejiga. En cuanto al vaciamiento de la vejiga, personas que se aguantan mucho el ir al baño, esto les puede generar también una infección de vías urinarias. En cuanto al diagnóstico, vamos a utilizar lo que es el urianálisis, el examen general de orina. En el caso del examen general de orina, podemos tener 3 o más leucocitos, ya son indicativos de infección. Ajá. Podemos tener la presencia de nitritos. Y en cuanto al urocultivo, este va a ser el que confirma y permite identificar la presencia de bacterias. Es decir, este ya nos va a decir quién es la bacteria que está ahí y cuántas unidades formadoras de colonias tiene. Si son más de 100.000 o más unidades formadoras de colonias, entonces es probable que esa paciente, bueno, ya es diagnóstico de infección de vías urinarias. Ok. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, pues bueno, digamos como tal no es una enfermedad, sino más bien es la manifestación de alguna enfermedad. Ajá, es decir, es un síntoma. Ajá. Esta incontinencia se va a relacionar con un problema crónico y ya progresivo. Ajá. En ocasiones puede llegar a ser transitoria y ya sea que se presente después del parto o puede relacionarse también con alguna infección del tracto urinario. ¿Sale? ¿Cómo vamos a clasificar entonces la incontinencia? La incontinencia de esfuerzo quiere decir que la orina se escapa al ejercer presión sobre la vejiga, es decir, al estornudar, al realizar ejercicio, al levantar algo pesado, y esto se debe a que el piso pélvico está débil, ¿sale? Es decir, no hay una anomalía como tal en los esfínteres ni anatómica, pero como tal el piso pélvico, vean ahí la imagen, al aumentar la presión, el piso pélvico no es capaz de mantener cerrado ese esfínter y por lo tanto la orina va a escapar, ¿sale? De ahí entonces que le tengamos que enseñar a mi paciente que, por ejemplo, si va al gimnasio y realiza abdominales, hay que enseñarle la técnica correcta para realizar abdominales. O de preferencia que no las haga. Digo, es un ejercicio que pues no sirve para marcar absolutamente nada. Entonces podemos evitar las abdominales. Lo que sí le podemos recomendar es que, por ejemplo, al momento de toser, en vez de
eh, insuflar el abdomen y aventarlo, digamos, o sacar el abdomen, que cuando al momento de toser trate de sumir la panza o de sumir el abdomen, tratando de que el ombligo toque la columna vertebral. Estos son los ejercicios que ya veíamos en la clase y esto nos va a ayudar a que la presión, en vez de ir hacia abajo, vaya hacia arriba, ¿sale? Y esto me va a permitir un fortalecimiento del piso pélvico. También podemos tener algo que se llama incontinencia imperiosa. Ajá. Esta es la necesidad repentina e intensa de orinar seguida de una pérdida involuntaria de orina, ¿sale? Es decir, aquí a mi paciente va a decir, oh, ya quiero ir, y sí va a tener una ligera pérdida en la orina, ¿sale? Esta va a estar relacionada con diabetes o algunos trastornos neurológicos, o también la sensación de urgencia que hay en una infección del tracto urinario es también aquí va a estar relacionada para la incontinencia imperiosa, ¿sale? Vean entonces, en cuanto a algún problema neurológico, podemos tener aquí al músculo detrusor. Y por ejemplo, en lo que es la vejiga hiperactiva, antes de que se llene la vejiga, el músculo detrusor ya se está contrayendo, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un problema neurológico. Quizá no es tanto la cuestión aquí, no se ve tan afectado lo que es el piso pélvico, pero el músculo detrusor ante una hiperactividad por una hiperestimulación, entonces ahí sí puede estar habiendo una afección neurológica. Ok. Vamos ahora con lo que es la lesión renal aguda. La lesión renal aguda también antes se le conocía como insuficiencia renal aguda. También lo pueden encontrar como fracaso renal agudo. No va a ser más que un deterioro brusco de la función renal y que va a tener como factor común el aumento de productos nitrogenados en la sangre. Esto puede pasar en horas o días y es potencialmente reversible. Ajá. ¿Qué quiere decir con que es potencialmente reversible? Bueno, existe una clasificación que se llama RIFLE. Ajá. Estas palabras, o bueno, este es un acrónimo para, en inglés, para risk, que sería riesgo, injury o lesión, failure o fallo, y por último, pérdida prolongada de la función renal, loss, y por fin irreversible de la función renal, que vendría siendo end. ¿Sale? Entonces, esta clasificación nos dice, con todos estos parámetros, que tan mal puede estar entonces mi riñón. Entonces ahí la tenemos, ¿no? Digo, no es necesario que se aprendan los parámetros, pero vean entonces cómo va calculando de acuerdo a los criterios de filtración glomerular y al flujo urinario, ¿no? Entonces a la diuresis cada una de estas veces, ¿sale? Entonces cada uno de estos parámetros nos va a dar el grado, ¿no? De qué tan grave está ese paciente, ¿sale? Vean entonces que para la etiología de la lesión renal aguda vamos a tener varias situaciones. Estas situaciones van a pueden condicionar una, si es prerrenal, es decir, donde está el circulito verde, van a afectar como tal la perfusión del riñón, ¿sale? Es decir, es la causa más frecuente y van a afectar como tal la arteria renal. Ajá. También puede haber una causa renal o parenquimatosa que va a afectar a cada uno de los componentes tisulares del riñón, es decir, el glomérulo, el túbulo o el intersticio. Eso es lo que va a afectar y eso va a ser una causa renal. Y puede haber también una causa posrenal y esta casi siempre es de origen obstructivo, ¿sale? Entonces,
En cuanto a lo posrenal, va a ser en la parte amarilla que ustedes ven ahí. ¿Sale? Algún cálculo que esté ahí obstruyendo, algún tumor, todo eso puede generarnos una lesión aguda renal postrenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la insuficiencia renal aguda prerrenal? Bueno, para empezar es la IRA, es insuficiencia renal aguda, ya casi no se le llama así, ya casi todos lo marcan como lesión renal aguda, ¿sale? Entonces, pero pueden encontrarlo todavía como insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿sale? Esta es la causa más frecuente de lesión renal aguda, ¿sale? Y se debe, en una primera instancia, al descenso del flujo plasmático renal, es decir, a ese riñón no le está llegando la suficiente sangre, como pudiera ser, por ejemplo, en una hipovolemia, algún paciente que se esté desangrando, en un descenso del gasto cardíaco por alguna alteración en la contracción del ventrículo izquierdo. También situaciones de vasoconstricción, por ejemplo, en la preeclampsia, en algún, por ejemplo, paciente que le pasan mucha dopamina, esa arteriola aferente se puede contraer, reduciendo drásticamente el flujo renal hacia los riñones, ¿no? Y también podemos tener una alteración en la regulación de la angiotensina 2, como por ejemplo pacientes que a lo mejor confundieron sus pastillas y se tomaron unas 3 o unas 4 pastillas de algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y eso les generó una alteración en la regulación de este sistema. Eso también nos puede generar una lesión renal aguda prerrenal. También existe otro tipo de insuficiencia renal aguda que es la parenquimatosa o también se le llama necrosis tubular aguda, ¿sale? Esto se da en cuanto al 20% de los casos de lesión renal aguda. Aquí sí implica una lesión directa al túbulo, ya sea por isquemia, por alguna acción tóxica de algún medicamento, ¿sale? O puede ser también una lesión indirecta al túbulo, como una glomerulonefritis o alguna vasculitis, es decir, que algún coágulo se atore por ahí en alguna de las arterias y eso genere en alguna parte interna del riñón y pues eso genere alguna trombosis o mucha acumulación de grasa, ¿no? O sea, una placa de ateroma en alguna parte del riñón y esto puede generar también una lesión indirecta del túbulo. ¿Esto qué nos va a generar? Bueno, nos produce una menor presión capilar glomerular y por lo tanto el flujo se hace lento. La necrosis celular tóxica o isquémica va a producir el desprendimiento de las células tubulares que caen hacia el interior de la luz y esto va a generar una obstrucción, ¿sale? O sea, que se mueren esas células va a hacer que caigan adentro del tubo y eso genera una obstrucción. Por lo tanto, al obstruir, se va a atorar el líquido y va a generar un aumento en la presión de la cápsula de Bowman. En cuanto a la lesión renal aguda de origen postrenal, esto aquí sí hay una obstrucción brusca de la vía urológica. Vean, por ejemplo, ahí los grados en la imagen, cómo se va haciendo el uretero cada vez más grueso, ¿no? Por una obstrucción se va dilatando más por el líquido que va acumulando. ¿Qué va a provocar esta obstrucción? Un aumento en la presión de la orina de modo ascendente, ¿sale? Es decir, se va a ir tapando de abajo hacia arriba. Y la causa más frecuente en esto, en los hombres, pues es debido a patología prostática. Pero también podemos tener litiasis, cálculos renales, tumores, hiperplasia prostática, alguna malformación congénita, problemas en la vejiga también, o algún reflujo vésico-ureteral, ¿sale? Por algún mal cierre de la parte del uréter ahí en la vejiga, eso nos puede generar un reflujo y eso puede hacer que el uréter cada vez más se vaya dilatando.
Vamos a ver entonces ahora sí la insuficiencia renal crónica. Ajá. Esta insuficiencia renal crónica es la pérdida gradual y progresiva de la función renal establecida durante más de 3 meses. ¿Sale? Se va a caracterizar por una lesión renal que sea estructural, es decir, un daño al riñón que ya no se pueda reparar, o funcional, que quiere decir que ese riñón no esté teniendo una eliminación de productos nitrogenados, de urea, de creatinina, de ácido úrico, falle en cuanto a la regulación hidroelectrolítica o en cuanto a la función hormonal también, factores que o enfermedades que me afecten todo el sistema de producción de eritropoyetina, la conversión de hormonas tiroideas y la degradación de insulina a cortisol. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica? 25% de los casos, diabetes. ¿Sale? El paciente diabético siempre es un potencial paciente nefrópata. Ajá, entonces hay que cuidar a los pacientes diabéticos, hay que hacerles un buen cálculo de una dieta para que, de un plan de alimentación para que ellos tengan o eviten o se retarde en la medida de lo posible la insuficiencia renal crónica. De ahí podemos tener alguna otra causa de origen desconocido o alguna que sería el 21%, ahí donde dice no filiada, o alguna causa vascular. Ajá, esta causa vascular, pues bueno, iría en el 15% de los casos. ¿Sale? Entonces, esta causa vascular, alguna enfermedad autoinmune, algún daño directo a los vasos del riñón, etc. Ok. Entonces, estos son los estadios por los que pasa la insuficiencia renal crónica. No hay que aprendérselos, pero vean cómo se va de acuerdo a la filtración glomerular, es como nosotros vamos evaluando. Ajá. Entonces, en el estadio 1 es un daño con filtración glomerular aumentada mayor a 90 mililitros por minuto. ¿Sale? Hay albuminuria mayor a 30 miligramos al día y una disfunción tubular con anomalías estructurales. Uh-huh. Vean el estadio 2, daño renal con filtración glomerular levemente disminuida de 60 a 89 mililitros por minuto. ¿Sale? El estadio 3 se divide en 3A y 3B, que es de 59 a 45 mililitros por minuto, el filtrado glomerular. ¿Sale? Y la cuarta, ya vean, de 15 a 29 mililitros por minuto. ¿Sale? Ya ahí en la cuarta ya es muy poquita. Y en el estadio 5 el paciente pues ya tiene una lesión o una insuficiencia renal aguda terminal, ya filtra muy poquito ese riñón, menos de 15 mililitros por minuto. ¿Sale? ¿Qué me va a dar o qué manifestaciones clínicas va a tener mi paciente? A fin de cuentas, este paciente con insuficiencia renal crónica, al tener productos nitrogenados altos, urea alta, va a presentar varios síntomas a nivel digestivo. Ajá. Y bueno, a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel digestivo va a tener un mal sabor de boca, algo que se llama fetor urémico, que es como tener ese aliento, ¿no? Como a orina. Ajá. Anorexia, náusea y vómito. ¿Sale? En cuanto a lo neurológico, también si la urea está muy elevada, puede tener somnolencia, cansancio, insomnio. Puede que no sienta en alguno de sus miembros, o sea, una neuropatía periférica, puede llegar a tener calambres también. En cuanto a la piel, va a tener algo que se llama prurito, que es comezón, y otra cosa que es como escarcha urémica. ¿Qué quiere decir? El paciente va a tener como como una escarcha, a ver si blanca sobre la piel, que se va a caer, ¿sale? Y también puede tener algo que se llama coloración cetrina. Esta coloración cetrina es un color más o menos así como amarillo verdoso que va a tener mi paciente. Y eso es también debido a la urea. En cuanto a la nutrición, pues bueno, puede ser un paciente que a pesar de que se vea con sobrepeso, puede ser que esté mal nutrido ese paciente, ¿sale? Entonces ahí hay que
Hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con ese paciente. En cuanto a su respuesta inmunitaria, debido a los niveles elevados de la urea, este paciente lo vamos a tratar como si fuera un paciente inmunodeficiente. Ajá. Puede presentar hipertensión, una hipertrofia ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca y también puede presentar anemia por déficit de eritropoyetina, déficit de hierro o alteraciones de la paratormona. ¿Sale? En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a dar mediante diálisis. Ajá, paciente con insuficiencia renal crónica va a tener diálisis, ¿sale? Y solo tiene dos opciones para dializarse. O se hace hemodiálisis o se hace una diálisis peritoneal, ¿sale? La hemodiálisis, pues bueno, consiste en interponer dos compartimentos líquidos, en uno va la sangre, en otro el líquido de hemodiálisis como tal, a través de una membrana semipermeable, ¿sale? Y pasa por ósmosis de la sangre al líquido, va a pasar la creatinina, la urea, potasio, fósforo, etcétera. Todos los productos de desecho que se encarga de filtrar el riñón van a pasar a ese líquido. Y del líquido a la sangre va a pasar bicarbonato y calcio. ¿Sale? En cuanto a la diálisis peritoneal, entonces aquí vamos a utilizar, ya no es una maquinita, pero aquí igual el mismo principio, solo que utilizando una membrana natural como lo es el... La diálisis peritoneal es el mismo principio que la hemodiálisis, pero aquí vamos a utilizar una membrana natural que es el peritoneo. A través de un catéter Tenkov le vamos a poner solución al paciente y ese catéter Tenkov, ahorita lo vamos a ver en una imagen, va a tener un orificio de entrada y uno de salida. Por un lado metemos el líquido para realizar la diálisis y por el otro lo sacamos ya, digamos, con todos esos productos de desecho. ¿Sale? ¿Quiénes no deben de recibir diálisis? Esto sería en un mundo ideal, pero pues por economía, ¿no? Los pacientes con cirugías abdominales previas, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y el paciente con un entorno personal desfavorable. Desgraciadamente en nuestro país, pues bueno, casi todos los pacientes tienen un entorno personal desfavorable, que no lo cuidan, que a cada rato se les está infectando, que ya se les salió el catéter, que ya tuvieron problemas, etc. ¿Sale? Es lo que hay en la mayoría de los institutos de salud y bueno, pues ya dependerá de cada paciente, hay que hacerle mucho hincapié en que cuide su catéter. ¿Sale? Entonces vean ahí cómo a través de líquido dializante, ¿no? Se pasa a la cavidad peritoneal y ya sale, ¿no? Gracias a esa membrana que es el peritoneo, ya sale, vean cómo pasa el líquido ahí por osmosis, entonces ya salen todo ese líquido con los componentes de desecho. Por último, el tratamiento definitivo de la insuficiencia renal crónica, pues es un trasplante renal. ¿Sale? Este va a ser el único tratamiento que le permita al paciente volver a una función renal normal. Y el injerto se va a localizar en fosa ilíaca izquierda o fosa ilíaca derecha. ¿Sale? Entonces, ese es, digamos, el tratamiento definitivo para el trasplante renal. Y listo, chicos. Hasta aquí esta clase. Es cualquier cosa, estamos en contacto por Blackboard.